Bueno chicos, continuando con complejos, vamos a ver lo que se refiere a forma trigonométrica y polar. Si tenemos el complejo A más BI, aquí, o visto como par ordenado AB o como vector AB, llamamos argumento principal al ángulo que se forma cuando recorremos desde el eje positivo de las X hacia la semirrecta que tiene como vértice el origen y el complejo A más BI. Ese ángulo, medido en contra de las agujas del reloj, ese ángulo es lo que se llama el argumento principal. Si esto se llama Z, esto se acostumbra a notar argumento de Z. El argumento de Z, como ustedes verán, medido en radianes, está entre 0 y 2pi. Se considera que el Z igual a 0 no tiene argumento. ¿Sí? Todo número complejo queda determinado perfectamente por su módulo y su argumento. Por ejemplo, si tenemos el número complejo 3 más 3i, primero vamos a ubicar en el plano complejo dónde está ese número complejo. Está en 3 más 3i. El ángulo que forma ese vector con el eje positivo de las X es exactamente 45 grados y en radianes es pi sobre 2. Perdón, pi sobre 4. Entonces, el argumento principal de Z es pi sobre 4. Y su módulo es la raíz cuadrada de 9 más 9, es la raíz cuadrada de 18. Ese numerito, raíz de 18 y pi sobre 4, determinan perfectamente quién es ese número complejo. El módulo, por supuesto, es esta longitud. Esto sería raíz de 18. ¿Sí? Ahora pensemos un poquito más acerca de cómo son los argumentos en los distintos complejos que tenemos en el plano complejo. Si Z es real positivo, eso ocurre sí, solamente sí. ¿Cómo es su argumento? Si es real positivo, se ubica en el eje positivo de las X. Aquí se ubica la parte real y acá la parte imaginaria, ¿no? Entonces, ¿cómo es el argumento de Z? Es 0. Si Z es real negativo, eso ocurre sí, solamente sí, el argumento de Z, ¿cómo será? Pi, porque está exactamente del otro lado. Ese argumento es pi. Si Z es imaginario, positivo, eso ocurre sí, solamente sí. ¿Cuál es imaginario positivo? Cuando está en el eje de la sí, positivo. Entonces el argumento de Z es pi sobre 2, que es hasta aquí, la mitad de pi. Si Z es un imaginario negativo, eso ocurre sí, solamente si el argumento de Z principal es 3 medios de pi, que es aquí. Aquí, ¿sí? Ahí es donde están los imaginarios negativos, ¿sí? Un poquito más de trigonometría. Si este es el argumento de Z, fíjense que el coseno del argumento de Z, de ese ángulo que es el argumento de Z, es exactamente igual a sobre
el módulo de z, porque en este triángulo este es el cateto adyacente y este es la hipotenusa, mientras que el seno del argumento de z es igual a b sobre el módulo de z. Es decir, el cateto opuesto, que es la longitud es b, sobre la hipotenusa. De acá se deduce que a más bi es en realidad módulo de z por coseno de argumento de z más i seno de argumento de z. ¿Sí? Pero las funciones trigonométricas son periódicas en 2π. Entonces, si yo el coseno de argumento de z, en lugar de poner argumento de z, pongo argumento de z más 2kπ, eso me da el mismo argumento de z. Mejor dicho, me da el mismo coseno. Y acá puedo reemplazar por argumento de z más 2kπ, siendo k un número entero cualquiera. ¿Sí? Entonces, esa es la que se llama la forma trigonométrica de z. Y la forma polar es módulo de z, módulo de z, su argumento de z. Se escribe así. Y también acá se pone el argumento de z más 2kπ, eso es, en distintos libros dice distintas cosas, ¿sí? Pero esa es la forma polar que tampoco se usa demasiado. La forma trigonométrica sí. Esta proposición nos muestra en forma geométrica cuáles son el conjugado y el inverso de un número complejo. Si tengo un número complejo, z, que está dado por su módulo, pues por su argumento, que es θ, su módulo es r, este es nuestro complejo dado en forma trigonométrica. Su conjugado exactamente se ubica aquí, porque yo cambio de signo el b, ¿se acuerdan? Cambio de signo el b y dejo el mismo a. Entonces el conjugado se ubica acá, justamente donde el argumento es menos θ y el módulo es el mismo módulo r. Por eso el conjugado es r coseno de menos θ más i seno de menos θ. ¿Y quién es z a la menos 1? Acuérdense que z a la menos 1 es el conjugado dividido el módulo de r. Entonces es el conjugado dividido, el módulo, el r al cuadrado. Entonces el inverso, si r fuera mayor que 1, se va a ubicar acá con módulo 1 sobre r. Sobre la dirección del conjugado se va a ubicar el z a la menos 1. Y aquí se ubica el z conjugado. El z a la menos 1 tiene el mismo argumento que el z conjugado. Lo que pasa es que el módulo es 1 el inverso del otro. La forma trigonométrica es también importantísima para poder ver en forma geométrica a qué se refiere el producto de complejos y la división de complejos. Si yo tengo dos complejos, z1, que es en forma trigonométrica r1 coseno de θ1 más i seno de θ1, siendo r1 un real positivo y θ1 cualquier real, y z2 es r2 coseno de θ2 más i seno de θ2 con r2 un real positivo y θ2 cualquier real, el producto de r1 por r2 es el complejo en forma trigonométrica de la siguiente manera: r1 por r2, o sea, se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Coseno de θ1 más θ2 más i seno de θ1 más θ2. Y el cociente, si z2 fuera no nulo, el cociente entre z1 y z2 es la división de los módulos y la resta de los argumentos. Entonces vamos a demostrar la primera. Esto vamos a demostrar, que es muy simple. Y esto se deduce, el cociente se deduce utilizando el inverso que vimos en la proposición anterior. Entonces comenzamos. Z1 por Z2 es R1 por R2.
fíjense, voy a multiplicar estas dos cosas. Estos son todos números reales. Y este es el imaginario propio, ¿no? Puro que está ahí. R1 por R2, coseno de tita 1 más i seno de tita 2, perdón, de tita 1, por coseno de tita 2 más i seno de tita 2. Cuando multiplico el R1 por R2 los dejo tranquilos acá. Cuando multiplico tengo que aplicar distributiva coseno por coseno, coseno por seno, seno por coseno, seno por seno. Pero fíjense, ¿cuál es la parte real que queda de esta multiplicación? Coseno por coseno, o sea, coseno de tita 1 por coseno de tita 2, menos seno por seno, porque i por i es i al cuadrado, que es menos 1. Entonces, menos seno de tita 1 por seno de tita 2. Esa es la parte real. Y la parte imaginaria, ahí espero que me entre, es coseno de tita 1 por seno de tita 2 más seno de tita 1 coseno de tita 2. Pero esto que está acá, no sé si ustedes se acuerdan de las igualdades trigonométricas, en la práctica están, esto que está acá es el coseno de la suma de tita 1 más tita 2. Y esto que está acá es el seno de la suma de tita 1 más tita 2. Entonces logré demostrar la igualdad. ¿Está bien? Llegamos a lo que queríamos llegar. Para hacer lo de la división, simplemente escriban de esta manera. Si Z2 es distinto de 0, a ver si se ve ahí, sí, si Z2 es distinto de 0, Z1 sobre Z2 lo escriben como Z1 por Z2 a la menos 1, aplican esta fórmula y la fórmula anterior, en donde hallamos cuál es el inverso de un complejo, y les va a dar.